El día de hoy les traigo un caso muy famoso que sucedió en una pequeña ciudad que es bastante universitaria, donde por un periodo corto de tiempo los estudiantes, en vez de estar realizando fiestas como es normal, estaban asustados y escondidos para no ser los siguientes. Sin nada más que decir, los dejo con el caso del Destripador de Gainesville. Para empezar, nos tenemos que ubicar en el lugar de los hechos. Estamos en 1990 en la ciudad de Gainesville, al norte de la Florida, Estados Unidos, para ser precisos. Esta ciudad es bastante conocida debido a que tiene una de las universidades públicas más reconocidas de Estados Unidos, la Universidad de Florida, que abrió en 1905 y que hoy en día cuenta con más de 60.000 universitarios haciendo sus carreras. En este entonces la población de Gainesville era de más o menos 92.000 personas, siendo aproximadamente la mitad de esta población estudiantes de la universidad. En agosto de 1990, los estudiantes estaban preparándose para empezar el semestre académico, por lo que se podía ver en las calles de la ciudad cómo se recibía más y más jóvenes buscando compañeros de cuarto, organizando los útiles escolares y alistándose para este nuevo comienzo. Dos de estos estudiantes que habían acabado de llegar y que venían a empezar su primer semestre en la universidad eran Sonia Larson y Christina Powell. Estas dos mujeres de 17 años cada una, recién salidas del colegio, se conocieron en el verano y decidieron empezar su aventura universitaria como compañeras de cuarto en un edificio cerca de la universidad llamado Williamsburg Apartments. Sonia y Christina se mudaron a estos apartamentos el 24 de agosto de 1990, ya que el semestre de otoño ya no tardaba en empezar, pero lamentablemente no iban a pasar mucho tiempo viviendo allí, ya que el mismo día que ellas se mudaron, él entró a su apartamento. El sábado 25 de agosto, la familia de Christina llegó con unos muebles y unas herramientas para ayudar con la mudanza. Sin embargo, cuando tocaron la puerta, nadie les abrió. No había notas, ni otros estudiantes sabían dónde estaban. Parecía que no había nada de actividad en el lugar. La familia pensó que de pronto estaban caminando el campus o se fueron a visitar a otros compañeros. Sin embargo, el domingo se empezaron a preocupar un poco. Contactaron al trabajador de mantenimiento para ver si él podía abrir la puerta, a lo que él contestó que él lo podía hacer, pero con la supervisión de la policía, así que llamaron al 911. I was wondering if it would be possible for me to have an officer take me. Okay, what's the problem there? I have two girls. The parents suspect either something's wrong with them or they've disappeared or something. I'm just not sure. And my manager informs me not to go in by myself, but to be accompanied by a police officer. Go ahead, we'll have somebody meet you. Cuando pudieron entrar, empezaron a mirar alrededor cuando de repente el trabajador de mantenimiento se asomó debajo de la escalera y vio lo que él considera lo más terrible que ha podido ver en su vida. Christina Powell estaba en el primer piso. Había sido abusada sexualmente, apuñalada y estaba mutilada. Sonia estaba en el piso de arriba y había sido apuñalada hasta morir. Sonia tenía heridas que parecía como si ella hubiera tratado de defenderse sin tener éxito. Las dos habían sido dejadas en posiciones sexuales y desnudas. Parece ser que para entrar, el sospechoso había forzado la puerta con un destornillador y las dos mujeres fueron atacadas mientras dormían. Esto fue una noticia impactante, especialmente para empezar el semestre con miles de estudiantes de diferentes partes y ciudades, donde todo el mundo se preguntaba, ¿quién podría haber hecho semejante cosa a estas dos estudiantes? Sin embargo, las personas no tuvieron mucho tiempo de pensar en lo sucedido, porque esto volvió a pasar inmediatamente. Ese domingo 25, unas horas después de que Sonia y Christina fueron encontradas asesinadas, otra víctima fue encontrada. Krista Huit, de 18 años, estaba haciendo su carrera universitaria para volverse policía, donde trabajaba medio tiempo en la oficina del comandante de policía de la ciudad. Krista se suponía que debía estar trabajando esa noche en la oficina del comandante, pero nunca apareció, por lo que dos oficiales fueron enviados a su casa para saber qué había pasado. Krista fue encontrada en su habitación en su cama acostada y desnuda. El problema es que su cabeza estaba en una estantería al frente de su cama mirando su cuerpo. Krista había sido decapitada. Luego, en la investigación, la policía se iba a dar cuenta que ella fue abusada sexualmente y luego fue asesinada. El sospechoso se fue de la escena para luego volver antes de que la descubrieran y la decapitó.
Algo en común en estas dos escenas del crimen es que se había usado un destornillador para entrar a los dos lugares. Segundo, las muertes habían sido por puñaladas. Y tercero, las víctimas habían sido abusadas sexualmente y tenían rastro de que habían sido amarradas con cinta adhesiva que probablemente usaba para amarrarlas. Pero el sospechoso después las quitaba para no dejar pistas. En un transcurso de un fin de semana ya eran 3 estudiantes mujeres brutalmente asesinadas, habiendo estado en sus casas. Ya todos sospechaban que un asesino serial estaba suelto. Después de estas 3 muertes en 2 días, muchos estudiantes se fueron para sus respectivas ciudades y hogares, pidiéndole a la universidad que este semestre se debería posponer. Y los estudiantes que todavía quedaban siempre estaban juntos a toda hora, durmiendo juntos, comiendo juntos, nadie quería estar a solas. Ese fin de semana donde ocurrieron los crímenes, un banco de la ciudad de Gainesville fue robado, donde una persona encapuchada entró con un arma de fuego y amenazó a los cajeros demandando dinero. Uno de los cajeros fue capaz de meter entre el dinero una especie de bolsa con tinta roja que terminaría explotando los bolsillos del ladrón. Alguien reportaría que había visto a un sospechoso entrando al bosque, donde la policía inmediatamente fue a investigar, encontrando la pistola y el dinero cubierto de tinta roja en un camping, donde también encontraron la máscara de esquiar, un destornillador y un casete de video. Sin embargo, antes de que la policía pudiera finalizar con el análisis de esta evidencia, el asesino volvió a atacar. Manny Taboada y Tracy Paules, de 23 años cada uno, eran compañeros de cuarto, los dos también atendiendo a la Universidad de Florida. Manny y Tracy fueron encontrados el martes 27 de agosto asesinados en los apartamentos llamados Gator. Al parecer, el mismo modus operandi. El asesino entró al apartamento, encontró a Manny dormido y lo apuñaló inmediatamente, el cual por obvias razones se despertó y trató de defenderse. Tracy, que estaba en su habitación, escuchó la conmoción y se asomó a ver qué era lo que estaba pasando, viendo a Manny y al asesino peleando, así que ella corrió y se encerró en su habitación. Manny desafortunadamente fue asesinado, ya que así haya podido defenderse, la primera puñalada que recibió ya lo tenía muy débil. Al final terminó recibiendo 30 puñaladas. Luego el asesino rompió la puerta de la habitación donde estaba Tracy, abusó sexualmente y después la apuñaló hasta matarla, dejándola desnuda y en una posición sexual. Ya en el transcurso de 4 días, 5 estudiantes habían sido asesinados estando en sus casas y en una pequeña ciudad universitaria. Todo el mundo tenía miedo y esto ya era una noticia nacional e internacional. La ciudad se llenó de periodistas que querían tener la primicia de primera mano, tratando de recoger información de la policía. Todas las noticias hablaban del asesino serial que aún seguía suelto. El 30 de agosto la policía rápidamente puso bajo custodia a un estudiante de primer año llamado Edward Humphrey, quien había golpeado a su abuela de 79 años. 2 días antes de su arresto, varios oficiales de policía de Gainesville lo habían reportado como persona sospechosa, donde ya lo tenían bajo investigación. Edward, la verdad, tenía una apariencia aterradora que se puede relacionar con la de un asesino serial, debido a todas las cicatrices que tenía en su cara, resultado de un accidente de tránsito que él había sufrido. Edward tenía que estar bajo medicación debido a una enfermedad mental que tenía. Cuando no estaba medicado, era una persona maníaco-depresiva violenta y que últimamente había amenazado a varias personas, volviéndolo el sospechoso número 1 para la policía. La policía supuestamente tenía varios sospechosos, pero solo el nombre de Edward fue hecho público. Los asesinatos se detuvieron después de su arresto, donde la vida universitaria había vuelto a su normalidad. Las personas y los estudiantes ya habían dejado el miedo a un lado porque pensaron que ya tenían el asesino. La policía había podido recopilar fluidos corporales de las escenas del crimen. Sin embargo, la tecnología del ADN en ese entonces no era tan avanzada como lo es ahora, aunque pudieron identificar el tipo de sangre del asesino dentro de estos fluidos. El asesino era sangre de tipo B, mientras que Edward era sangre de tipo A. Esto se mantuvo en secreto por un tiempo mientras la investigación continuaba. Resulta ser que en una ciudad a 800 millas de Gainesville llamada Shreveport, Luisiana, había sucedido un crimen en noviembre de 1989 que era extremadamente similar a los crímenes sucedidos en la Universidad de la Florida. El crimen era un triple homicidio donde un abuelo, su nieto y su hija fueron asesinados mientras estaban cenando en la casa. William Grissom, de 55 años de edad,
su hija de 24 años Julie Grissom y su sobrino de 8 años Sean fueron asesinados. El cuerpo de Julie había sido abusado, mutilado y había sido dejado en una posición sexual, así como han terminado los cuerpos de las recientes víctimas. Un investigador de la Florida fue directamente a la ciudad de Shreveport en noviembre de 1990 para hablar con los investigadores del caso de esta familia que había sucedido un año atrás. Increíblemente, el detective determinó que los crímenes tuvieron que haber sido cometidos por la misma persona, incluso la cinta decía parecía haber sido la misma. Los investigadores también reportaron que la sangre recogida en el lugar de la escena era la misma sangre tipo B encontrada en Gainesville. Una semana después, la policía recibió una llamada de una mujer de Shreveport llamada Cindy Jurisic. Ella dijo que ella podía saber quién había cometido los crímenes. Cindy dijo que ella había conocido a un hombre en la iglesia que le pareció que era bastante extraño, que parecía como si no fuera normal, y su esposo también había pensado lo mismo, y eso debido a que esa persona había reconocido que tenía un problema, y su problema era que le gustaba apuñalar a las personas, un problema que no es muy común. Esta persona también le había dicho a ella con sus propias palabras, cito: "Algún día me voy a ir de esta ciudad, a donde están las mujeres más lindas, donde yo me pueda quedar en la playa todo el día mirándolas". Estos problemas no eran bastante comunes. El nombre de este sujeto era Danny Rolling. Danny nació en 1954 en Shreveport, Luisiana. Él tenía un hermano pequeño llamado Kevin, su madre Claudia y un padre bastante abusivo llamado James. Este último, como lo había mencionado, era una persona bastante abusiva que le gustaba golpear a su esposa y a sus hijos de una manera despiadada, simplemente de pronto porque no se sentaban bien en la mesa o porque hacían algo que no le gustaba. Su esposa Claudia lo había tratado de dejar varias veces con sus hijos, sin embargo, siempre terminaba regresando con promesas que él nunca cumplía. Creciendo, Danny Rolling trató de suicidarse varias veces sin lograrlo. Se unió a la Armada, donde luego fue despedido por sus problemas con las drogas y el alcohol. Luego se casó, tuvo un hijo y se divorció al tiempo, para después terminar como ladrón de bancos. Danny fue arrestado varias veces por robo armado, donde siempre terminaba volviendo donde su madre y su padre. No tenía un empleo continuo y lo máximo que había durado en un trabajo habían sido 2 meses. El 4 de noviembre de 1989, Danny asesinó a los Grissom. Después de esto, parece ser que Danny volvió a la casa y tuvo una discusión con su padre James, el cual terminó sacando una pistola. Danny ya era bastante grande, así que en su pelea, él terminó quitándole la pistola a su padre y le disparó en la cabeza. Luego de esto, Danny Rolling se fue para Gainesville, Florida, donde hizo un camping en la mitad del bosque. El mismo camping que la policía ya había ido y había recogido la pistola y el dinero del banco que se había robado. En este camping se encontró un casete de grabación donde habían varias conversaciones de Danny consigo mismo, así como varias canciones porque parecía que él quería ser cantante. I don't know what people think anymore. All I know is I'm just one man alone in this world, facing the whole world by himself. And no matter what anybody thinks about man, Danny Harold Rolling, no matter what happens in the road ahead of me, at least I'll walk it as a man. I know the judgments of men and how it stinks. Man does not judge rightfully. I know I'll have to run the rest of my life. But I'm getting pretty good at it. If that means anything. I'm going to sign off for a little bit. That's something I got to do. Después de esa información, la policía empezó a buscarlo, pero no tuvo que buscar mucho porque Danny ya estaba en la cárcel. Él había tratado de robar un supermercado en Ocala en septiembre y lo habían metido preso por eso. Inmediatamente compararon las muestras de sangre con las de él y eran exactamente las mismas tipo B. Sin embargo, Danny Rolling se declaró él mismo no culpable de los 5 cargos de asesinato. Estando en la prisión estatal de Florida, Danny conoció a otro prisionero llamado Bobby Lewis, mientras esperaba por el juicio. Danny empezaría a confesar a la policía de todos sus crímenes a través de Bobby. Él le diría cosas a Bobby que solamente el asesino sabría y le diría que las escribiera para después mostrárselas a la policía. Parece como si él no quisiera confesar directamente.
La policía se dio cuenta de todo lo que había sucedido, cómo los crímenes fueron planeados, lo que Danny le hizo a las víctimas. Incluso se dieron cuenta de que Danny había regresado a la escena del crimen cuando había matado a Krista, porque él pensó que había dejado la billetera. Sin embargo, ya estando allá en la casa, no pudo contenerse y la decapitó. Danny Rolling no iba a admitir los crímenes de Sheepward. Además, le dijo a la policía que él tenía varias personalidades. Una era el Danny buena gente, el otro era Inar el malo, que era básicamente el nombre al revés, y Gemini, que era el que le hacía cometer todos los crímenes. Obviamente la policía no le creyó esta historia. Por otra parte, Edward fue dejado en libertad y ya no era un sospechoso en los asesinatos. Durante el juicio de Danny Rolling, algo bastante curioso ocurrió. Parece ser que él se enamoró de una escritora de crímenes llamada Sandra London, incluso hasta le dedicó una canción en plena corte. Address the court. Sure, say whatever you want to say. Thank you. Sandra, someone said to me, you can't run from your shadow. And all you wanna be, deep or shallow. Okay, excuse me, Mr. Rollins. Down the Mr. path Rollins. you choose. Otro dato curioso es que una de las películas famosas que representa este caso de la vida real es Scream, donde su autor se inspiró a hacerla viendo un documental 4 años después de que sucedieran los hechos. Ya volviendo al juicio, empezaría en febrero de 1994. El FBI y los investigadores querían imponerle la pena de muerte, donde en marzo el jurado lo declaró obviamente culpable y lo sentenció a la pena de muerte. On July 18th, 1990, Danny Harold Rolling walked into an Army-Navy store. It was in Tallahassee, Florida. It was near the bus station. He made a purchase. He paid about $34 plus tax. He bought an item. The item he purchased was a Marine Corps K-bar knife, just like this one. In a very real sense, that was the first step in a plan that became an episode that will forever be remembered as the Gainesville student murders. It resulted in the deaths, as a result of the rampage of Danny Harold Rolling, of 5 people, young students in this community. The majority of the jury, by a vote of 12 to 0, advised and recommend to the court that it impose the death penalty upon Danny Harold Rolling. Danny más adelante confesaría los asesinatos de Sheepward, incrementando el número de víctimas oficiales a 8. También se disculparía con los familiares de las víctimas por todo lo que él hizo. Yes, sir. There's much I'd like to say, Your Honor, about our world, my beliefs, and the destiny of man. However, I feel whatever I might have to say at this moment is overshadowed by the suffering I've caused. I regret with all my heart what my hand has done, for I have taken what I cannot return. If only I could bend back the hands on that ageless clock and change the past. But alas, I am not the keeper of time, only a small part of history and the legacy of mankind's fall from grace. I'm sorry, Your Honor. El 25 de octubre de 1994, Danny Rolling murió a través de la inyección letal. Como vemos, este fue el final del destripador de Gainesville, un psicópata de lo peor que acusaba tener diferentes personalidades. Sin embargo, todos sus crímenes fueron bien planeados, donde él sabía lo que realmente quería y hacía. En su discurso final en la corte dio señas de arrepentimiento, pero personalmente de esas pocas palabras no le creí nada. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. No olvides que en los comentarios puedes poner lo que realmente piensas acerca de lo sucedido, así como también me puedes recomendar casos que quieras que publique en el futuro. Si te gustó el video, no olvides darle like para que más personas puedan verlo y así nos ayudas para que este canal siga creciendo.
También no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.